Hola, con mucha frecuencia me hacen la pregunta de con qué contrachapado o qué grosor de contrachapado utilizar para cada mueble. Esto realmente debe de ser a criterio muchas veces del carpintero, pero te voy a dar un más o menos de cómo formular tú en tu mente qué tipo de contrachapado o qué grosor de este puede llegar a ser conveniente para cada uno de tus muebles. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Y primero hablemos de los grosores que podemos encontrar en el mercado, que en teoría deberían de ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y así aumentando hasta un grosor de 42 milímetros. La primera vez que dije 42 milímetros en uno de los videos, me dijeron, no es cierto, esos no existen. Claro que existen. Los pueden encontrar en madererías cerca de algún puerto marino, ya que este tipo de hojas se utiliza muchas veces para lo que son cubiertas de navíos. Pero aquí principalmente voy a hablar de aquellos que tienen el grosor para utilizarlos dentro de la carpintería, ya sea mueblera o residencial, que principalmente son 3, 6, 12, 15 y 18. El de 9 milímetros casi no se utiliza, aunque yo lo he visto en gabinetes para cocina. A mí se me hace un tanto débil como para ello, pero hay gente que sí lo llega a utilizar. Primero hablemos del de 3 y 6 milímetros. Estos vienen en dos tipos de hoja. Una que es de 3 por 7 pies, que vienen siendo más o menos 91.5 por 2 metros con 3,5 centímetros. O de 4 por 8 pies, que vienen siendo 2,44 de altura por 1,22 de ancho. Y hace rato dije 3, 6 milímetros en teoría. ¿Por qué razón? Muchos de estos, que supuestamente es de 3 milímetros, tú lo puedes ver que vienen en 2.5 o 2.7 milímetros cuando mucho. En cuestión de pino no lo tengo aquí a la mano, pero ese sí puede llegar a venir en los 3 milímetros. Ahora bien, aquí tengo un contrachapado que si tú lo observas da alrededor de los 5 milímetros. Estos 5 milímetros no son los 6 que supuestamente deberían de ser. Sin embargo, en pino, si tú lo observas, este sí viene en 6 milímetros. En los contrachapados de 3 y 6 milímetros que vienen en 3 por 7 pies, la mayoría de las veces se utiliza para puertas de tambor, como ya lo habíamos visto en videos anteriores. Ahora bien, yo te recomiendo más la de 6 milímetros ya que hace una puerta más robusta, pero muchas veces se necesita por economizar utilizar el de 3 milímetros o para hacer una puerta ligera. En este caso sí es recomendable usar el de 3 milímetros. Otra cosa para la que se utilizan los 3 y 6 milímetros es para tapas de muebles, no importando el tamaño de la hoja dependiendo de los materiales que llegues a ocupar. Si es una cajonera podrías llegar a utilizar MDF sin ningún tipo de problema, aunque en este video no estoy hablando principalmente de lo que es MDF y aglomerados. Pero por ejemplo, en un mueble donde tiene puertas y se va a ver el fondo, es muchísimo mejor utilizar madera de 6 milímetros para que este pueda estar bien reforzado y que tenga una buena vista también por dentro. ¿Para qué otra cosa nos puede servir el contrachapado de 3 milímetros? Este es bastante flexible, por lo cual nos puede ayudar a cubrir lo que son arcos. Aunque muchas veces cuando el arco es muy cerrado, hay que rebajar un poco más los 2.5 milímetros que pueda llegar a tener este. No es muy conveniente en hacerlo en el de 3 milímetros de pino, ya que sí hay que rebajarlo forzosamente para poder lograr hacer el arco completo. Y ya hablando de último, para lo que sirven tanto el de 3 como el de 6 milímetros, puede utilizarse también como para la tapa baja de los cajones. Ahora, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. El de 6 milímetros es bastante resistente y aunque este puede llegar a ser flexible, la mayoría de la gente trata los cajones como si fueran bodegas, no cajones, y este sí puede llegar a tronar con facilidad si se le llega a tener demasiada presión. Y bien, más o menos es para lo que se pueden utilizar el de 3 y 6 milímetros.
Ahora hablemos sobre el de 12, 15 y 18 milímetros, que son otros materiales que muchas veces vamos a tener que llegar a utilizar en la carpintería. En este grosor de contrachapado siempre lo vamos a encontrar en 2 metros con 44 centímetros de largo por 1 metro 22 de ancho. En este tipo de materiales vamos a encontrar dos formas en las que se hace el contrachapado. Una que es el listón, como es esta, si observas, tiene varias tablitas que van directamente en forma de listón con el contrachapado tanto por arriba como por abajo. La otra forma como lo vamos a encontrar es en madera terciada. Si tú lo observas, viene más o menos entre 1, 2 o hasta 3 milímetros en capas. Estas capas van en línea vertical y en línea horizontal una a otra para poderse sujetar. Otra cosa que es muy común encontrar en este tipo de contrachapados es que pueden tener dos caras buenas. Por ejemplo, este tiene ambas caras que pueden ser buenas, las que nos pueden servir, por ejemplo, para gabinetes de cocina, para que tanto el exterior como el interior se vean bien. Y hay otras que vienen con una cara buena y otra que realmente no es tan buena. Las dos funcionan, simple y sencillamente cuando no se necesite que ambas partes, tanto lo de adentro como lo de afuera, se vea bien, podemos utilizar este tipo de materiales. Ahora bien, en estos grosores siempre vienen en la medida exacta, tampoco es así. Muchos los vas a encontrar bien a los 15 milímetros, por ejemplo, pero en este caso, si tú lo observas, tiene 14 milímetros. Eso hay que tomarlo muy en cuenta en el momento en que estemos trabajando antes de hacer recortes, poder calcular que las medidas nos salgan bien. 1 milímetro puede llegar a ser un grave error al final del trabajo. Y como les dije desde un principio, esto se tiene que trabajar a criterio de cada carpintero. Veamos el siguiente corte que hice de una torre de cocina. Esta torre mide exactamente 2 metros 20 de altura por 60 centímetros de ancho. Aquí hay que utilizar el criterio. Cualquiera podría decir, no, es mucho mejor un listón en 18 milímetros para que sea bastante fuerte. En efecto, si solamente la parte superior y la parte baja se unieran, sí sería necesario que fuera de 18 milímetros. Si hay uniones en los centros, 1 o 2 uniones, podemos utilizar uno de 15 milímetros. Pero ahora hay que tomar en cuenta una cosa. La torre de ahí no se va a mover en forma continua. Esa torre se va a quedar ahí estática. Número 1. Número 2. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 uniones esta torre. Por lo cual está bastante sólida agarrada. Tiene más de 15 años y no ha recibido ninguna deformación. Y es de 12 milímetros. Es ahí donde yo te digo, hay que aplicar el criterio para los trabajos que se van a tomar desde antes de hacer el armado. Ahora bien, ¿qué material es mejor utilizar? Uno que tenga madera terciada o este que tiene exactamente el mismo grosor que es listón. Bien, esto también depende del criterio de cada persona. Cualquiera de los dos puede llegar a ser muy resistente, también dependiendo del fabricante del contrachapado. Muchas veces los contrachapados pueden llegar a torcerse en el momento en que te llegan al taller. Un consejo te doy: cuando quieras adquirir un contrachapado de cualquier tipo de grosor y llegues a la maderería, observa que los bloques estén perfectamente planos en la parte superior de estos. Si están planos en la parte superior, las demás hojas también van a quedar bien planas. Si las ves retorcidas en la parte superior, lo más probable es que cuando lleguen a tu taller ya empiecen a pandearse. Hay que tener mucho cuidado al adquirir este tipo de materiales. Ahora bien, hablemos de una estructura que yo mismo hice aquí, que es un mueble al que le puse finalmente cera. Ese mueble lo fabriqué en 15 milímetros de grosor. Y dirás, ¿por qué la torre que era tan alta en 12 y este en 15? Este lleva ruedas en la parte de abajo, por lo cual se puede estar movilizando de un lugar a otro. Si alguna de las ruedas llegase a atorarse en el piso,
el que va a recibir el golpe son las uniones del mueble. Por eso es preferible hacerlo en 15 milímetros. Sin embargo, la cubierta de la parte superior es de 18 milímetros. ¿Por qué razón? Porque esa tapa lleva herrajes por la parte de adentro, las cuales van encajadas en esa tapa. En segundo lugar, al cerrar la tapa, esa va a recibir el peso de un monitor. Si tú quieres, no es pesado, pero sí es muy importante que ese peso en forma continua puede llegar a pandearla. Por ello es por lo que decidí poner una cubierta de 18 milímetros. En cuestión de estructuras, si este mueble va a quedarse en un solo lugar sin movimiento, puedes utilizar tanto la de 12 milímetros como la de 15 milímetros. Si este va a llevar rueditas para poderlo estar moviendo, sí es mucho mejor utilizar 15 milímetros. Ahora bien, en las cubiertas, si estas van a llevar peso, por ejemplo, una televisión que aunque aparentemente es ligera, va a estar en forma continua sobre ello. Entonces, ahí sí es muy recomendable utilizar 18 milímetros, ya sea en madera terciada o ya sea en listón. En cuestión a lo que son las estructuras superiores de un mueble, si ésta tiene un ancho menor o igual a 1 metro, podemos utilizar 12, 15 o 18 milímetros dependiendo muchas veces del peso que vaya a soportar el mueble. Si es una televisión, por ligera que ésta sea, va a estar en forma continua encima de ella y puede lograr pandear la madera. Es mucho mejor manejar 18 milímetros. Ahora bien, si tu mueble tiene más de 1 metro de ancho, es muy importante que lo refuerces. Esto lo puedes hacer con otra barra en forma horizontal más abajo y una vertical que pueda llegar a dividir la dimensión de tu mueble. Muchas veces pueden llegar a ser muebles bastante largos. Siempre manéjate sobre 1 metro dependiendo del contrachapado que pongas. En donde no es recomendable utilizar el contrachapado de listón, no importando el grosor de 12, 15 o 18, es para barritas como esta. Este es un listoncito de 15 milímetros, pero si tú lo observas, en esta parte de aquí hay una abertura entre listón y listón, lo que quiere decir que nada más lo están agarrando 3 milímetros y sería muy fácil llegar a romperlo. En el caso que tú ocupes listones así de delgados, es mucho mejor utilizar una madera terciada, ya que esta es muchísimo más resistente, no va a tronar tan fácilmente en un golpe o en un sobrepeso sobre ella. Y como te dije desde un principio, los materiales que utilices y los grosores que utilices siempre deben de ser a consideración y criterio tuyo. Siempre debes de observar exactamente cuáles son los productos que te pueden llegar a servir. En este caso yo no hablé de MDF o aglomerados, ya que tienen una forma de trabajar muy diferente. Una madera, por ejemplo, es muy difícil que se llegue a tronar o a pandear por los mismos hilos de las vetas. Tanto el MDF como el aglomerado no tienen fibras, no tienen vetas, por lo cual su fuerza y su resistencia es mucho más baja. Espero que el presente video pueda llegar a ayudarte para desarrollar mucho mejor tu trabajo. Recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.